Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a Nodos del Conocimiento, a la organización, por haberme permitido estar aquí. Y bueno, mi intervención o mi presentación va a explicar o se va a centrar en el análisis de dos películas de terror españolas, El espanto surge de la tumba y La noche del terror ciego. En mi caso las he considerado una fuente histórica, pero este análisis no solo se ha hecho desde esta perspectiva, sino también desde una perspectiva interseccional, siguiendo la conceptualización de Anne-Marie Hancock, según el cual las categorías diferenciadoras de monstruosidad y normalidad tendrán en cuenta diversas categorías de análisis, tales como la clase, el género o la generación. ¿Por qué cine de terror y discurso franquista? Bueno, a grandes rasgos, el régimen franquista, que surge en un contexto excepcional de guerra, crea, como Ignacio Tebar afirma, un discurso penal donde construye a un enemigo separado del nosotros, separado de la auténtica nación española. Y de hecho crea todo un corpus para castigar, para criminalizar a ese grupo aislado, a ese otros, a esa alteridad, ¿no? Es el caso de comunistas, nacionalistas vascos, catalanes, anarquistas, socialistas, etc. En el caso de la mujer, tal y como han estudiado Melanie Ibáñez, Mónica Moreno o Mary Nash, esta represión fue doble, ya que se la castigó también por su condición de mujer. Se está estudiando y se está descubriendo las humillaciones, las violaciones, se las obligaba a tomar aceite de ricino. Aquí podemos ver una imagen de cómo se las rapó el pelo, cómo expresión de esa humillación, debido a que habían traicionado su verdadera identidad de mujer, en tal que debían ser madres o esposas, fieles, sumisas en una posición inferior al hombre. En una perspectiva de clase, aquí tenemos el Fuero del Trabajo, que fue la primera ley fundamental de este régimen del año 1938, que lo que hizo fue eliminar lo que consideraba uno de los males principales que había asolado España, como es el caso de la lucha de clases. A través de este Fuero del Trabajo integró a todos los agentes que formaban parte de la producción, se prohibieron las huelgas y eliminó cualquier oposición al régimen, incluso en el ámbito laboral, considerando el trabajo como una misión nacional, como parte de la misión de la patria, ¿no? Desde una perspectiva de género, la mujer quedó totalmente excluida, se convirtió o se construyó en base a lo que no era el hombre, e incluso dentro de este mismo texto legal podemos encontrar un cierto lenguaje paternalista, ya que, tal y como decía el texto, se libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica. Es cierto que durante todo el periodo, durante los casi 40 años que duró este régimen, fue cambiando, no es totalmente inmutable. Y, por ejemplo, tenemos el caso de la ley de 1961, la ley de derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer, que ampliaba estos derechos. Sin embargo, tal y como han estudiado historiadoras o investigadoras como Carmen Romo, persistían los mensajes en torno o afirmando la sumisión de la mujer frente al marido, y a pesar de la aparente modernidad que había alcanzado España en los años 60, esa sumisión de la mujer y ese ideal de mujer como esposa y madre continuaba en la sociedad, como se puede ver en este anuncio publicitario. La idea entre el nosotros frente al otro, esa oposición va a permanecer durante todo el régimen, como podemos ver aquí en esta imagen,
de un discurso dado por Francisco Franco el 1 de octubre de 1975. Aquí encontramos una cita de ese discurso. Como podemos ver, casi 2 meses antes de su muerte, esa idea del nosotros frente al otro, del otro como un criminal, como un pecador, como un personaje vil, pervivía. Desde el punto de vista del género de terror, que ha sido ampliamente estudiado por especialistas como Robin Wood o Stephen Prince, además de buscar generar miedo en el espectador, la fórmula va a seguir o va a oponer dos conceptos: normalidad contra monstruosidad. En el caso de la normalidad, la normalidad va a estar conformada por aquellos protagonistas, por los protagonistas que reúnen unas características que son consideradas positivas o elevadas como categoría superior dentro para la audiencia a la que va dirigido. Frente a ello, la monstruosidad va a reunir todas aquellas cualidades y todas aquellas características que están prohibidas, que son consideradas tabú, es decir, que están fuera de lo normal, fuera del discurso de la normalidad. Si atendemos al género de terror en España, al cine de terror en los años 70, principios de los 70, durante el franquismo, es cierto, como ha estudiado Xavier Aldana, que no era un género profundamente explorado en España, pero durante estos años, gracias al fantaterror, a la fórmula de coproducción, bueno, y a ciertas películas, alcanzó una gran popularidad. Incluso se habla de una edad de oro del cine español durante estos años. De hecho, el fantaterror, básicamente, aparte de tratar la violencia y el sexo de manera, entre comillas, bastante abierta, va a tomar monstruos clásicos y lo va a adaptar al terror patrio. Desde el punto de vista de la normalidad, en general, los protagonistas van a ser o van a estar asociados a esa juventud más moderna, con actitudes más liberales. Y bueno, vamos a pasar ya a analizar las dos películas que he escogido para esta presentación, ¿no? En primer lugar, tenemos La noche del terror ciego, que se estrenó el 29 de febrero de 1972. Está dirigida por Armando de Osorio y a grandes rasgos se trata de una película donde tres jóvenes, Betty, Virginia y Roger, viajan de Lisboa al sur de Portugal, al campo, y allí se acaban encontrando con estos caballeros templarios zombies que se pueden ver en la portada, vamos, en el póster, que van a caballo, son ciegos y se dedican a beber sangre de sus víctimas, ¿no? A ir asesinando, a ir matando a todo aquel ser humano que se encuentra. En el caso del espanto surge de la tumba, se estrenó el 17 de noviembre de 1972 y está dirigida por Carlos Auret y guionizada por Paul Naschy. En este caso, vemos aquí al monstruo protagonista, a Laric de Marnac. Aparece también en la parte inferior su amante, Mabel de Lancret. Y estos dos monstruos, estos dos nobles medievales, resucitan en el presente para cumplir la maldición que han echado a los antepasados de los protagonistas, a los descendientes. En ambos casos se tratan de dos monstruos patrios, es decir, dos monstruos que no se inspiran o no se basan en monstruos cinematográficos clásicos. Entonces, para simplificar mi explicación, lo que voy a hacer es tomar los temas comunes. En ambos casos, la primera característica que los convierte en monstruos, aparte de los crímenes, es el satanismo. En ambos casos beben sangre, realizan sus asesinatos a través de prácticas rituales y esto les dará un mayor poder.
Esto es importante porque el cine de terror español, o el cine en general en aquellos momentos estaba sometido a una fuerte censura y a una censura previa. Y este hecho, asociar el monstruo al satanismo, les permitía solventar esos problemas, ya que para Franco en multitud de ocasiones afirmó que satanismo y comunismo eran sinónimos, ¿no? Pero vamos a parar a analizar el propio concepto. Monstruos, hombres blancos en ambos casos, que provienen de la Edad Media. Es importante entender que la Edad Media en el discurso franquista era una época de grandes gestas, donde el episodio de la Reconquista, por ejemplo, significaba o simbolizaba esa defensa de los cristianos frente a la invasión musulmana. De hecho, cuando se hablaba de la guerra civil, se hablaba en términos de cruzada. Y aquí podemos ver cómo se representaba esa imagen a través del arte, por ejemplo, como tenemos aquí el ejemplo de esta pintura mural en el centro arriba de Arturo Requemerubia, titulada Alegoría de Franco y la Cruzada. Sin embargo, ambos monstruos, tanto los templarios, los caballeros templarios en La Noche del Terror Ciego, como Alaric de Marnac, van a representar una idea y sus fuentes van a contradecir este discurso tan idealizado. En el caso de Alaric de Marnac, tenemos aquí a Gilles de Rais, que fue un noble medieval francés que luchó en la Guerra de los 100 Años y que posteriormente fue acusado de brujería, satanismo, asesinatos, torturas, y que fue Alaric de Marnac, según afirmó Carlos Auret y Paul Naschy, que es el guionista de la película, es un trasunto de este personaje junto con ligeramente el Marqués de Sade. En el caso de los templarios, en los caballeros templarios, la idea está basada en una leyenda de Becker conocida o titulada El Monte de las Ánimas, donde la leyenda cuenta como se centra en un lugar que está maldito debido a las luchas de poder entre los caballeros templarios y los nobles durante la Edad Media, con lo cual esa misma idea de los cristianos luchando juntos queda transgredida o queda negada a través de este propio relato. Por otro lado, tenemos esta idea de monstruos del pasado, monstruos de la Edad Media, que regresan al presente y amenazan la continuidad de una modernidad de manera pacífica. Desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista del contexto más cercano, es importante tener en cuenta que en aquellos años Luis Carrero Blanco estaba ocupando el gobierno y era una figura muy cercana a Franco y de hecho simbolizaba la continuación del franquismo más recalcitrante. Durante su gobierno, en los años previos ya había habido una agitación social a través de manifestaciones obreras, huelgas, revueltas estudiantiles. Las asociaciones vecinales también estaban suponiendo un problema a las autoridades locales en tanto que manifestaciones, protestas, incluso la actividad terrorista estaba siendo otro gran problema y la reacción del gobierno estaba siendo totalmente violenta e incluso este personaje estaba obsesionado con el orden público y con restablecer el orden público. Por lo tanto, esta imagen conecta muy bien con esa vuelta de hombres del pasado, del pasado violento al presente. Y de hecho simboliza y sirve de alegoría entre una generación mayor, una generación adulta, una generación de hombres adultos que imponen la autoridad frente a unas jóvenes mucho más modernos. Desde el punto de vista de la normalidad, encontramos, aquí podemos ver en los dos grupos de jóvenes que se tratan de jóvenes de clase media que provienen de una ciudad, es decir, con actitudes modernas,
diferenciados totalmente de los monstruos en este sentido. Incluso, tal y como afirma Aurora Morcillo, la mujer se trataba de un sujeto político, un sujeto muy importante para el franquismo, en tanto que el control de estas mujeres era esencial, con lo cual la muestra de modernidad también se va a reflejar a través de estas mujeres, ¿no? Es el caso, por ejemplo, que todas ellas van a trabajar fuera de casa e incluso van a tener más aspiraciones que únicamente casarse con un hombre o ser la pareja de un hombre, ¿no? Sí que es verdad que estas películas van a jugar o van a tener un discurso ambivalente, porque todas las mujeres que no son puras en el sentido sexual van a acabar muertas. Es el caso de las dos protagonistas de El espanto surge de la tumba, que las tenemos aquí, van a acabar asesinadas. Y en el caso de La noche del terror ciego va a suceder lo mismo, ¿no? Sí que, aunque volveré a esta diapositiva, hay otro aspecto esencial y es la idea del viaje. En ambos casos, los protagonistas van a realizar un viaje desde una ciudad, como es París o Lisboa, a un espacio rural maldito, donde además empiezan a jugar y empiezan a tener mucha importancia otros aspectos como es la superstición. Desde el punto de vista histórico, este hecho refleja esa distancia entre el campo y la ciudad y esos diferentes ritmos que existían entre las prácticas culturales en el campo y en la ciudad, de tal manera que, como afirman Jordi Gracia y Miguel Ángel Ruiz, la modernización de la vida en la ciudad no se va a producir en el campo y de hecho van a pervivir muchas prácticas tradicionales o la religiosidad va a estar mucho más presente en la vida cotidiana de los habitantes del campo que en los habitantes de la ciudad. Para concluir, La noche del terror ciego y El espanto surge de la tumba son dos productos audiovisuales españoles que ponen de manifiesto la existencia de una serie de conflictos en torno al género, en torno a la clase, en torno al espacio incluso y en torno a la generación. De esta manera, Caballeros Templarios Ciegos y Alaric de Marnac, porque en el caso de Mabel de Lancret, que es su compañera, simplemente va a servir como contraparte, pero no va a tomar en ningún momento un papel activo, sino que va a seguir sus órdenes. En ambos casos vemos que representan a hombres blancos en posiciones privilegiadas de una generación mucho mayor a las protagonistas debido a que vienen de ese pasado de la Edad Media y que amenaza la continuidad de la modernidad de los 70 con una vuelta a un pasado represivo y sangriento. Su propia asociación con la Edad Media, como he dicho, conecta y distorsiona además el relato franquista en torno a la idea del cruzado que tiene que salvar a la verdadera España y convierte a esa misma Edad Media en un espacio sangriento y brutal. Por otra parte, los protagonistas van a encarnar una normalidad hegemónica correspondiente a las clases medias y a las formas de vida y pensamiento que se estaban imponiendo. La transgresión de la mujer de su papel tradicional quedará castigada igualmente en estas películas a través de su asesinato e incluso de la sexualización de los mismos que se va a ver en las diferentes películas. No obstante, los discursos entre ambos elementos, en la monstruosidad y en la normalidad, no resultan homogéneos y encontramos también un clasismo tanto en la normalidad como en la monstruosidad, en tanto que, por ejemplo, en la normalidad los protagonistas se van a comportar de manera y van a tener pensamientos muy diferentes a los habitantes rurales. De tal manera que hay una distancia entre los protagonistas de esta clase media y la clase trabajadora rural o urbana. También encontramos diferentes discursos
de género si atendemos a la monstruosidad o a la normalidad, de tal manera que la pureza sexual, como ya he comentado brevemente, va a ser un papel clave para la supervivencia. Así que con esto concluyo mi presentación, espero que lo hayan disfrutado y estaré encantada de contestar cualquier duda que les surja. Muchas gracias.